Buen día a todos, a todo tercer año, tercer curso. Un gran saludo para ustedes. Y el día de hoy voy a despedir a la asignatura con el último tema. Ya llegamos al final de toda esta travesía que se llamó patología estomatológica. Espero les haya gustado. Realmente la asignatura es un pilar en su formación como profesionales. Ha sido un poquito de lo mucho que deben saber, ¿no? Las clases teóricas prácticamente de 1 hora, 2 horas por tema no son suficientes. Ustedes tienen el compromiso de reforzar todo ese conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a culminar precisamente con un tema que se denomina patología glandular. Y les voy a compartir la pantalla que no encuentro. Acá está. Vamos a poner en modo ampliado. Bueno, ustedes conocen por anatomía, por histología, primer año, segundo año, no todo lo referente a patología, pero a glándulas salivales, su fisiología, anatomía, histología, su bioquímica, etcétera. Pero vamos a ver el enfoque patológico hoy, ¿ya? Pero antecitos voy a recordar algo bien puntual, no voy a avanzar el tema sin antes hacer un pequeño preámbulo de lo normal, de lo que deben recordar más bien, ¿no? Y lo que deben recordar es eso, eh, que ustedes deben tener presente las características anatómicas, histológicas, ¿no? La fisiología, el tipo de secreción que presentan todas las glándulas salivales, la ubicación es muy importante porque en el momento que ustedes hacen un examen intraoral, extraoral, ustedes deben saber cuál es la ubicación, ¿no? Porque en el momento que se encuentran con un aumento de volumen, con algún cambio de color, algún tipo de dolor, etcétera, algo patológico, ustedes puedan asociar precisamente este tipo de tejido u órganos. Entonces vamos a recordar también en esto que la unidad estructural, es decir, la unidad más pequeñita de lo que es glándulas salivales, se denomina adenómero, bueno, perdón, se llama acino, que está constituido por su adenómero, perdón, se llama cialona, la cialona. Todo esto es la cialona, lo que están viendo, ¿no? Que está compuesto por su adenómero o acino, ¿no? Que aquí vemos en colorcitos de diferentes tipos de acinos o adenómeros, como quieran llamar, más su conducto, ¿no? Conducto más acino glandular forma la cialona. Esa es la unidad estructural. Básicamente de eso está compuesto toda glándula salival. ¿Ya? Esto se repite millones y millones de cialonas para conformar un órgano que se llama glándula salival. Recuerden también que hay tipos de cialonas, ¿no? De acuerdo a los acinos, las células que lo componen, recordarán que hay un acino seroso, cuya secreción salival es más mm, rica en proteínas, por eso es que se parece mucho al suero, es bien fluida. En algunos pacientes este tipo de acino predomina, entonces su saliva es pues más fluida. En otros pacientes lo que predomina es este tipo de acinos, que es más se denomina acinos mucosos, ¿no? Cuya secreción de estas celulitas que ven es rica en carbohidratos, por lo tanto, su secreción, ¿cómo va a ser? Más viscosa. Y van a ir viendo en la práctica profesional que de paciente a paciente varía el tipo de saliva. Y bueno, pueden haber también acinos mixtos, como lo vemos acá, ¿no? Internamente un acino mucoso, externamente un casquetito o semiluna de Januzzi, que recordarán, ¿no? Y que se mezcla, pues, y la secreción es mixta. Y la parte de los conductos, donde es que también vemos modificaciones bioquímicas a nivel de la saliva.
¿no? A este nivel se forma la saliva primaria, se añade el bicarbonato a nivel del conducto intercalar, donde ya adopta el nombre de saliva secundaria, y al final se une, ¿no? Con todo lo que son las secreciones salivales, más restos epiteliales, detritos alimenticios, eso se llama saliva terciaria o total. Bueno, y la ubicación de las glándulas salivales mayores, como ustedes están viendo, parótida, submaxilar y sublingual, y sus respectivos conductos. También recuerden a las glándulas salivales menores que tenemos en la lengua, en el paladar blando, más que todo, mucosa yugal, labio, ¿no es cierto? Entonces, recuerden eso porque ahí es donde debemos buscar lo que está patológico. Y en esta clase lo he organizado en tres grupos a esta patología glandular. Van a encontrarse con lesiones reactivas y obstructivas. ¿Ya? Entonces pueden ubicar sus patologías dentro de ese grupo. Otro grupo van a ver de patologías inmunitarias, con compromiso obviamente del sistema inmune, y otras neoplásicas, que ya son patológicas, ¿no? Con nuevas formaciones. Serán benignas y malignas acá. Vemos cuáles son las lesiones reactivas y obstructivas, que no es lo mismo, ¿no? Dentro de este grupo vamos a ver al mucosele, una mucosele, ránula, quistes de retención mucoso, la celulitiasis y la celometaplasia necrotizante. Esto entre paréntesis vamos a poner, pero está dentro del grupo que vamos a analizarlo. Una de las patologías más frecuentes es el mucosele, ¿ya? Esta es una lesión reactiva, la llamamos. ¿Por qué? Porque se forma ante una reacción que por lo general es traumática, ¿ya? ¿Cuáles son las características clínicas? Es una lesión papular, ¿no? Exofítica, como ustedes están viendo, localizada, bien delimitada, producto de un efecto traumático. ¿Por qué? Como ven el gráfico más claro no les puedo explicar, ¿no es cierto? Fíjense, aquí están los acinos, aquí está el conducto. Entonces, ¿qué se ve? Ruptura. Entonces, por algún efecto traumático, ¿no es cierto? El conducto se rompe y la saliva que desemboca se localiza a nivel subepitelial y va generando un aumento de volumen. De ahí que su manifestación clínica, cómo es que se ve, tiene una apariencia en cuanto a color, un aspecto translúcido. Acá, por ejemplo, no me pueden decir absceso, no pueden decir un fibroma, porque fíjense las características que tienen. Es una lesión papular, como les decía, aumento de volumen, pero fíjense, es blanda, obviamente, pero tienen ese aspecto translúcido. Entonces, esto ya con la práctica y el ojo clínico que van a ir adoptando, van a decir a simple vista es, es un mucosele. Muchas veces el mismo paciente lo resuelve mordiéndolo, permitiendo que salga, ¿no? Y este conductito puede entrar en atrofia o necrosis y bueno, se va resolviendo. Pero otras veces es recidivante. Cuando es muy profundo, por mucho que el pacientito lo muerde, hay fuga de la saliva, sí, pero vuelve a formarse, ¿no? En esos casos, el paciente recién se preocupa y suele acudir a la consulta. Entonces ahí ya se hace una extirpación quirúrgica, como enseguida vamos a ver. Entonces no olviden dentro de la clínica recordar el tamaño. Por lo general no sobrepasa los 2 centímetros, nos dice la teoría, ¿no? El color, ya les dije, un aspecto translúcido, rosa translúcido. La consistencia es blanda, la localización es donde hay glándulas salivales menores, ¿ya? Lo más frecuente es encontrar mucoceles a nivel labial. En cara ventral de lengua también se encuentra, pero más frecuentes en labio. No olviden cara ventral de lengua, piso de boca también, mucosa yugal. Y ahí estamos viendo ejemplos de mucoceles, ¿no? Más viendo microscópicamente
Ya les dije que es una acumulación de saliva, de acúmulo de mucina, claro, porque la saliva tiene mucina, es bastante rica en mucina, ¿no es cierto? Tiene una pared, se forma el mucosele si ya tiene buen tiempo, se va formando una pared de tejido de granulación, donde el organismo mismo intenta defenderse, pero ese tejido de granulación a su vez está rodeado de un epitelio, el epitelio de la mucosa bucal. ¿Y qué más van a encontrar? Esto es muy importante, el conducto tributario, ese conducto roto que les dije, ¿no? El que está provocando la desembocadura de esta saliva. Ahora, ¿qué les dije? Cuando es profundo, muchas veces se necesita, las más de las veces cuando es profundo, se necesita una intervención quirúrgica. Y es bien sencillito, esa anestesia, se aplica un anestésico local y bueno, pues se elimina toda esta lesión, se hace una debridación de la mucosa y los mascapos suelen sacar así enterito todo, todo el mucosel. Lo importante, jóvenes, es que se extirpe el conducto tributario. Porque si acá, imagínense que aquí estamos con el bisturí y extirpamos solo esta parte. A ver, voy a ver. Mm, si solo se extirpa esta parte y no extirpamos el conducto, que es, es el causante, obviamente, ¿qué va a pasar? Se sutura y todo pasó, pero si esto persiste, va a recidivar. ¿Ya? Entonces, microscópicamente se ven estas celulitas, ¿no es cierto? Se llaman células mucinógenas, espumosas también. ¿Por qué? Porque son células que contienen bastante mucígeno, ¿no? También se observa inflamación en la periferia y este conductito. Vamos a pasar. Un primo hermano que tiene el mucosele. A ver, algo más del mucosele. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Que recordar que es una lesión obviamente reactiva, benigna. Suele ser asintomático, ¿no? Reforzando un poco. Obviamente no es visible en radiografía porque está localizada en tejido blando. ¿Cuándo es sintomático? Cuando ya genera, cuando ya pues el paciente lo traumatiza, ¿no es cierto? Puede provocar sangrados espontáneos. En algunos niños también es frecuente, hay algunos niños que tienen el hábito de morderse los labios, entonces podrían generar mucoceles frecuentes. Y bueno, pero la solución es esa, extirpación quirúrgica con el conducto tributario. Y les decía, un primo hermano es el del mucosele, perdón, es la ránula, ¿no? La ránula que ustedes están viendo acá es una lesión reactiva también, ¿no? Pero que se ubica por la ruptura de conductos de glándulas salivales mayores, ¿ya? Suele localizarse, en este caso, la ránula es muy frecuente por el conducto de ruptura, o ruptura más que todo, algún efecto traumático que sufre el conducto de Wharton, ¿ya? El tamaño el tamaño suele ser más grande, obviamente, que el conducto perdón, que el mucosele. ¿Dónde está mi cámara? Mire, ¿no? Eh, lo frecuente es que sea unilateral. Ya este es de una localización mucho más profunda. También existe la localización, la acumulación de saliva a nivel subepitelial, ¿no? Porque el color es vinoso, entre rojo vinoso, azulado. Porque a nivel de mucosa, ustedes saben, de submucosa incluso hay bastante vascularización, ¿no? Entonces, como que estuviese con la acumulación
de saliva hace presión en la mucosa, es como que se estuviese inflando, ¿no? Y en esta mucosa hay pues vasos sanguíneos que está provocando congestión vascular. Y saben que la congestión vascular se manifiesta de un color azul vinoso, ¿no? O rojizo vinoso. Entonces hay congestión vascular por la compresión que la saliva está provocando a nivel de la mucosa y su mucosa. Entonces, por eso es el color. La consistencia es blanda, fluctuante, ¿no? Acá no pueden decir igual absceso por el color, por todas esas cosas, ¿no? Las características clínicas que están viendo. La localización, lo más frecuente es a nivel de piso de boca, entre piso de boca y cara ventral de lengua. Miren, aquí hay otro ejemplo de ránula, ¿no? Se observa así. Si se va a seguir acumulando, se va a oscurecer más todavía el color. Miren ahí los vasos sanguíneos como se los ve, ¿no? Poco a poco van a ir padeciendo de mayor congestión vascular. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? No, acá lo más frecuente que que realizan los cirujanos es una técnica que se llama marsupialización. La marsupialización consiste en hacer una incisión en la parte superior de esta lesión, en todo el contorno superior. ¿Ya? Lo abren prácticamente en todo este contorno, bajo anestesia local, obviamente. Y esos bordes, bueno, prácticamente ¿qué queda? Como que lo destapáramos, ¿no es cierto? ¿Y qué va a salir? Saliva. ¿Qué vamos a encontrar en el fondo? Vamos a encontrar la pared, ¿no? La pared interna de la ránula. ¿Y qué vamos a hacer para evitar la recidiva? Lo que se hace es no colocar puntos de sutura en el borde, ¿no? Para evitar que nuevamente se cierre. ¿Y qué va a pasar con ese piso de la ránula? Se va a reepitelizar, ¿no? Puesto que ha sido modificado el epitelio de la ránula, la parte interna, y un tejido de granulación, igualito que en el mucocele, con un conglomerado inflamatorio, pero luego se repiteliza. ¿Qué significa eso? Que significa que nuevamente va a adoptar por metaplasia, va a adoptar el aspecto plano estratificado no queratinizado que tiene este tipo de mucosa. ¿Ya? Entonces, y así se resuelve. Un quiste de retención mucoso es otra patología, ¿no es cierto?, que está dentro de este grupo. Pero fíjense por qué se le llama quiste de retención mucoso. Porque hay una retención de saliva a nivel ductal, a nivel del conducto. Acá no se ha roto, aquí se ha obstruido, ¿ya? También se denomina quiste del conducto salival, quiste ductal mucoso, cialoquiste, ¿no? ¿Cuál puede ser ese tapón que va a obstruir? Puede ser un tapón de moco, una persona que tiene una saliva muy mucinosa o mucinógena, muy viscosa, en otras palabras, tiene tendencia a manifestar este tipo de lesión. Una persona con muy poca higiene bucal, con su boca está siempre llena de detritos alimenticios, restos alimenticios, ¿no? Entonces también tiene esa tendencia. Entonces surge que se va a conglomerar ese tapón. Puede ser detritos alimenticios, placa bacteriana, restos de células epiteliales que van a ir a taponar, ¿no? Y ahí como se obstruye, empieza a aglomerarse mayor cantidad de saliva, va creciendo. ¿Y qué va a pasar con este conducto? Estas celulitas, como están rotas, perdón, están obstruidas, esa presión que está provocando en toda esta región va a generar que hagan apoptosis, se van a empezar a morir. Y estas otras células no van a generar apoptosis, simplemente se van a adaptar y van a repitelizarse. Miren acá, está continuando la epitelización y le siguen haciendo mitosis, se van a constituir en un epitelio. Y esta parte de aquí que hicieron apoptosis y donde también puede haber necrosis, de esas celulitas, bueno, vienen macrófagos, lo fagocitan y no pasó nada, esto se
continúa el epitelio y se volvió un quiste. ¿Por qué le llamamos quiste? Ya saben, porque tiene un revestimiento epitelial, un contenido y por fuera un tejido conjuntivo que lo rodea. Entonces, a eso le llamamos ya se va a quedar como un quiste, ya está aislado del medio externo, ¿no? En este caso, las características clínicas son muy similares a un mucosele, porque esto puede ir creciendo, creciendo y puede generar aumento de volumen en boca y manifestarse del mismo modo que un mucosele. Fíjense, podríamos confundir, ¿no? Esto, miren la apariencia también translúcida, igual similar a la del mucosele. Entonces, mi diagnóstico, puedo poner un diagnóstico presuntivo, quiste de retención mucosa o quiste, mi diferencial mucosele. Y ya cuando hacemos el abordaje quirúrgico, extirpamos, ¿no? Y saldrá pues esta manifestación. Este quistecito sí tiene revestimiento epitelial. Recuerden, el mucosele, no. ¿Dónde estaba su grafiquito? El mucosele solo es un acúmulo de saliva. Puede tener un ligero tejido de granulación inflamatorio alrededor, pero no tiene epitelio. Este epitelio es de la cavidad bucal, de la mucosa bucal, que es otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense esa diferencia. No, el quiste, por eso a este no le llamamos quiste, solamente es un mucosele. En cambio, en el quiste de retención mucosa ya han visto la diferencia. Y esto básicamente lo vamos a determinar a nivel microscópico. Entonces, como clínicos ustedes o cirujanos darán sus diagnósticos diferenciales, pero ya en patología se dice, no, esto era quiste por su revestimiento epitelial, etc. De ahí está otro, miren, otro quiste de retención mucosa. Lugares de localización, los mismos del mucosele, eso es muy frecuente, o donde esté la ubicación frecuente de glándulas salivales menores, que ustedes ya saben, piso de boca, mucosa yugal, mucosa labial, ¿no? Cara ventral de lengua. Miren aquí. Acá estamos viendo qué bonito se ve, miren, el epitelio de la mucosa bucal y el epitelio del quiste, ¿no? Tal cual, bien constituidos epitelio. A menor aumento igual. Acá está el epitelio del quistecito, aquí se supone que vía saliva. Este es el epitelio de revestimiento, de la mucosa de revestimiento, ¿no? Con su epitelio escamoso estratificado. Diagnóstico diferencial que decíamos con mucosele. Y miren el mucosele cómo se ve en microscopía. En microscopía acá está el epitelio de la mucosa bucal. Aquí se supone que se ha acumulado la saliva. Acá está el conducto contribuyente, el conducto rotito. Y aquí está la glándula salival. Muy didáctica esta lámina, ¿no es cierto? Porque muestra perfectamente la diferencia. Acá no hay un epitelio que rodee a esa cavidad de saliva. Entonces, acá no podemos llamar este quiste. No, miren aquí lo mismo. Acá se ha logrado sacar un mucosele enterito, muy capísimo el cirujano. Pero acá se ve, no se ve así, si bien hay células, algunas inflamatorias, tejido fibroso, pero no hay prácticamente un epitelio que lo rodee. Otra patología es la celulitiasis. Litos, recuerdan que significa piedra, ¿no? Sus sinónimos de esta patología también se llama cálculo del conducto salival, cálculo salival, piedras salivales. Y fíjense, también es una patología obstructiva, ¿ya? Porque del conducto salival, parecido al quiste, ¿no? Pero acá se va a mineralizar. Ese tapón mucoso ya no va a ser mucoso, por el efecto mismo de mineralización de la saliva que existe, se va a mineralizar. Entonces ya se transforma en una calcificación, ¿no? Y lo mismo va a generar que la saliva se vaya acumulando.
se va acumulando, suele ser un poco más dolorosa. Algunas veces, estimados estudiantes, el mismo paciente lo resuelve, porque como hay esta calcificación, el paciente es inquieto, toca, palpa, y en lo que está palpando puede generar la salida de esta piedrita, ¿no? De este cálculo salival, y bueno, lo resuelve. Pero otras veces, por ejemplo, acá estamos viendo en la mucosa labial, se nota que está más profundo. Entonces, a la palpación ya va a ser doloroso, ¿no? Va a haber inflamación asociada, porque la acumulación de saliva está generando inflamación. Entonces, va a acudir al odontólogo, donde igual bajo en anestésico local se hace una incisión y se extirpa ese quistecito. Para ustedes estar seguros, ¿no? Porque hay una lesión endurada, dirán, se puede tomar una radiografía aquí en tejido blando y si es su diagnóstico presuntivo de celulitiasis, se puede ver esto. Miren, aquí a nivel estamos viendo una radiografía oclusal y que está donde se ha ubicado un lito, una piedrita, un cálculo salival en el conducto de Wharton. ¿No? Miren su radiopacidad. Entonces, esta cialolitiasis puede estar ubicada a nivel de glándulas salivales mayores, menores, ¿no? Fíjense, pueden sacar una panorámica, ¿no? Puede haber alguna molestia a nivel submandibular y uno puede pensar que es algún otro tipo de neoplasia, pero muchas veces se puede tratar de esto, de una litiasis, una cialolitiasis. Miren cuán grande, de qué tamaño está ese cálculo, ¿no? Y la radiopacidad que se ve. Incluso sus anillos concéntricos se logran notar, ¿no? Entonces acá no podemos confundir tampoco con patología ósea, ¿no? Porque la clínica les va a ayudar. Quizá alguien si ve directamente esta imagen diría, no, parece que sale de la mandíbula, pero no, se nota también, ¿no? Que está sobrepuesta. Además, la manifestación clínica de quien les envíe les va a decir cómo es la palpación, es móvil. Obviamente esto va a ser móvil porque está aislada de la mandíbula. No me vayan a decir osteoma, ¿no? Un tumor de hueso. No, el osteoma se ve diferente. Si bien está radiopaco, no presenta esa sobreposición. La histopatología se ve así, ¿no? Uno lo extirpa mucosa. Miren acá el epitelio de la mucosa bucal y acá este es el epitelio del conducto, ¿no? Y este es la calcificación. Las láminas concéntricas que les decía, el conducto a este nivel del conducto salival, ustedes han estudiado bien, ¿no? A nivel de diferentes tipos de epitelio tiene un conducto salival a medida que se va haciendo de mayor calibre. Entonces esas celulitas van presentando metaplasia, ¿no? ¿Por qué? Por esa inflamación que está provocando, esa compresión que está sufriendo, no le queda más que transformarse. Y otra patología, decíamos en este grupo, ¿no? De lesiones reactivas y obstructivas. Otra lesión reactiva es esta, ¿no? La cialometaplasia necrotizante. Eh, a nivel de conductos salivales, desembocadura, suele haber metaplasia, transformación celular, producto de algún factor irritante, ¿ya? Y empieza a manifestarse con un grado de necrosis que puede variar, ¿no? Eh, generalmente no se resuelve porque hay algún factor que está provocando. Mientras no se retire ese factor irritante, ¿no? Esta reacción va a persistir y puede agravarse mucho más. Es muy frecuente en el paladar duro. ¿Por qué? Porque sabemos que es una lesión, es una zona esta poco irrigada. Entonces, con algún efecto que le está traumatizando, que le está irritando, esa reacción no siempre se resuelve de fácil modo. La clínica se ve así, una lesión eh, ulcerativa, dolorosa, con un halo inflamatorio,
¿no? Que puede medir desde milímetros hasta grandes centímetros, como ustedes están viendo acá. Dentro del examen clínico, ustedes y la anamnesis deben averiguar qué es lo que está provocando esta lesión. Acá no se ve muy bien, un poquito acá, pero aquí se observa. En este caso, podemos suponer que tal vez sea portador de prótesis este paciente. Hay que revisar también hábitos, ¿no? Hábitos, si fuma el paciente, si tal vez introduce algo en su boca, si utiliza algún tipo de adhesivo o algo en relación a la prótesis, si hay alguna reparación en la prótesis que puede estar traumatizando. También hay que revisar, tengan mucho cuidado con si ha padecido de alguna intervención quirúrgica. Nada raro le han extraído o alguna cirugía a nivel bucal donde se ha abusado de la cantidad de anestesia. Ustedes saben que no es bueno, ¿no? Exagerar en cuanto a la anestesia porque provoca isquemia y la isquemia va a conllevar a un grado de necrosis, ¿no es cierto? Entonces una necrosis de coagulación va a producir y bueno, pues se va a manifestar de este modo. Y como la zona no está tan irrigada, entonces puede conllevar a que se vaya manifestando ese tipo de necrosis localizada bajo el diagnóstico de cielometaplasia necrotizante. Miren, otra manifestación de esta cielometaplasia, ¿no? Se observa así, incluso se puede llegar, esa lesión ulcerativa puede llegar a manifestar hueso, ¿no? Y obviamente aquí vamos a suponer que es sintomática, molestosa. Entonces debe haber algún factor que está provocando esto, hay que limitar. Mucho cuidado con el diagnóstico diferencial. El cáncer se ve así, muy similar, como lo están viendo. Casi no difiere. Entonces, hablar de una cielometaplasia necrotizante, que es algo completamente benigno, que mientras retiremos el factor irritante, se va a solucionar. Y hablar de cáncer realmente pues, son dos polos opuestos, ¿no? Por eso es importante indagar bien con la historia clínica, hacer la anamnesis, exámenes complementarios y obviamente una biopsia, ¿no? Para ver qué es lo que hay. Y en la histopatología, bueno, pues vamos a ver conductitos salivales por ahí que están haciendo metaplasia, inflamación, ¿no? Acá estamos viendo, ¿no? Metaplasia epidermoide de los conductos. Dice, sí, de cilíndricos se están volviendo a cuboidales, en algunos casos planas, bastantes macrófagos, células grandecitas que están viendo por acá, ¿no? Que se llaman histiocitos. Necrosis acinar, si algunos, miren, algunos conductitos ya están atrofiados, necrosados. Entonces, eso es lo que lo que pasa. Bueno, ahora les voy a mostrar una imagen. Yo quisiera que ustedes me digan de qué se trata en base a lo que hemos ido avanzando. ¿Ya? Y eso que me han puesto atención y a manera de repaso y que se distraigan. A ver, les pongo esta imagen. Pasa, no pasa. Ahí, fíjense. ¿Qué de anormal encuentran? Busquen, busquen, busquen. Sería interesante que estuviésemos en línea, ¿no? Y que esta clase no sea sincrónica, pero a ver, unos segunditos. Siempre vayan recorriendo, no miren por mirar, no picoteen. El diagnóstico imagenológico en una panorámica tiene una sistemática, ya tiene una sistemática. Eh, a ver, perdón, un momentito. Perdón, perdón, perdón. Aquí vamos a pausar. Entonces, yo sé que han encontrado algunos. Lo que les decía, no tiene una sistemática. Siempre empiezan de la parte superior,
Vayan recorriendo todo lo normal, vayan analizando, ¿no? Tanto en maxilar, en rebordes alveolares, estructuras normales, piso de fosas, senos maxilares, etcétera. Y los dientecitos también vayan revisando, por acá también lo mismo, vayan por apófisis coronoides, cóndilos, ángulos y todo eso, y acaban acá. Entonces no se les va a ir nada nunca, ¿no? Revisen también estructuras adyacentes que se ven. Pero yo sé que han encontrado aquí, me llama algo, ¿qué son estas radiopacidades? Aquí lo mismo, ¿qué está pasando? ¿Qué será? Y no hay nada, en boca no, en hueso no le duele nada. Bueno, obviamente esto lo verificarán tal vez con una tomografía también para ver si sale lo mismo. ¿Qué creen que sea? Hablando, algo que tenga que ver con glándulas salivales. Sí, pero alguien dirá, no, en hueso no encontramos glándulas salivales. Sí, pero es por la sobreproyección que hay. Acá sí tenemos glándulas salivales, ¿no es cierto? A ese nivel. Y ya se supondrán que glándulas salivales. A ver, ay, perdón, no sé si no he dejado de compartir, pero espero que me esté saliendo bien. Grabación, ¿dónde está? Y se trata de eso. Tenemos glándulas salivales, pero también tenemos amígdalas, ¿no es cierto? Se puede buscar a nivel de glándula parótida, ¿no? Pero todo normal, no hay nada, el drenaje está bien. ¿Qué más puede ser a este nivel por acá, no? ¿Qué estructuras podemos observar a ese nivel? Y fíjense, ¿de qué se trata? Así se llama. Miren, a nivel de las tónsilas, ¿no? Que son amígdalas, pueden localizarse pequeñas calcificaciones. Ojo, entonces, ¿en las tonsilas hay glándulas salivales? No, solamente son calcificaciones que se localizan si se impactan dentro de las criptas amigdalinas, ¿ya? Y nos pueden confundir con alguna patología glandular. Yo sé que alguien tal vez ha dicho, es una cialolitiasis, ¿no? Ubiquen, hay que tener mucho cuidado, a ese nivel se reflejan las amígdalas. Entonces, como las amígdalas tienen criptas amigdalinas, entonces a ese nivel la acumulación de restos alimenticios, placa bacteriana, microorganismos, se puede localizar y se calcifican. Y miren lo que observan, ¿no? A eso se llama, de las tonsilas se van a recordar, tonsilolitos, calcificaciones en las amígdalas. Miren este otro, bueno, aquí está, bien ubicada, ¿no? Un paciente desdentado que manifiesta esta lesión, un reborde bastante delgado, ¿no? Pero ahí no está el problema, sino está sobrepuesto. ¿Qué creen que sea esto? Alguien dirá, esa sí es una cialolitiasis, ¿no? Ese sí es un cialolito, del que está obstruyendo una glándula salival. Bueno, lesiones infecciosas, otro grupo, ¿no? Lesiones infecciosas inmunitarias. Vamos a ver a la cialoadenitis o cialadenitis, como se llama, y el síndrome de Sjögren, ¿ya? ¿A qué le llamamos cialoadenitis? También llamada paperas o parotiditis. Ya es una lesión, por lo general es infecciosa, manifiesta generalmente un cuadro clínico con dolor sintomático, como ustedes están viendo. Puede ser de origen viral, de origen bacteriano. En algunas veces, algunos cuadros que están asociados a infección bacteriana y hay secreción de material purulento, como están viendo aquí a nivel del conducto de Stenón, ¿no? Entonces, la cialodenitis o parotiditis pueden ser de origen vírico, bacteriano y pueden haber también otras causas, y aquí está lo inmunitario, ¿no? Entonces, repasemos.
víricas porque puede haber una parotiditis endémica como la que había hace unos años, ¿no? En los estudiantes de cuarto, tercero medio, los jóvenes en los colegios se estaban contagiando bastante de parotiditis. Pero también puede ser por el citomegalovirus, a eso le llamamos parotiditis citomegálica. De origen, entonces eso en cuanto a virus, ¿ya? El grupo de bacterias está la celodenitis aguda purulenta y la celodenitis crónica, que muchas veces en algunos pacientes suele recidivar y pueden ser más específicas. Algunas veces está asociada a algunas enfermedades sistémicas como la sífilis, la actinomicosis, tuberculosis. Entonces hay que revisar todo eso, ¿no? Si es que fuera de tipo bacteriano. Y en otras causas está lo inmunitario, que ahí está el síndrome de Sjögren, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo más frecuente que van a ver en sus consultas? Lo vírico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, aislar al paciente, es nomás el tratamiento es sintomático, antipiréticos, antianalgésicos, ¿no? Porque algunos de ustedes incluso han debido pasar por este cuadro. Hay que cuidar mucho la parte de también en los varoncitos más que todo, ¿no? Cuando hay estas cialodenitis vírica, eh, se genera una lesión a nivel testicular que puede provocar esterilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, tratar de paliar la sintomatología. Y vemos aquí una cialodenitis crónica esclerosante. Aquí hay una manifestación inflamatoria, como dice aquí, ¿no? Infiltrado crónico con atrofia acinar asociado. Estos, a ver dónde están acinos, por acá estamos viendo acinos, acá también hay acinos, estos son conductos, esto sí es un acino, pero parte de un conducto. Acá también hay acino, conductos, y hay una atrofia. Sí, están en menor cantidad de lo normal, acá deberían haber más acinos, miren, por acá hay recidivas de acinos. ¿Y qué está progresando? La infiltración inflamatoria crónica, bastantes linfocitos estamos viendo. ¿Y cómo se defiende el organismo? Mediante esto. Ya saben que van, ¿no? Detrás de los linfocitos están los fibroblastos ahí reponiendo. Hay que reparar, dicen. Y los fibroblastos hacen lo que saben hacer, sintetizar fibra colágena. Entonces, imagínense, estos acinos están siendo reemplazados por colágena. Entonces, pierde su función la glándula. Ya hablábamos del síndrome de Sjögren. Esto por segundo año ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Dentro de los trastornos inmunitarios. Y recordemos que sí tiene manifestación bucal este síndrome. Eh, bueno, no solamente es una manifestación de sequedad bucal característica, sino que también hay una sequedad ocular y a nivel de piel. En sí afecta a las glándulas, ¿no? A las glándulas exócrinas. Entonces, esta pacientita lo que nos llamó la atención era el aumento de volumen a nivel de la región parotidia. Ella, su motivo de consulta, por ejemplo, era bastante sequedad en boca y tal cual, ¿no? Se nota por las características de la mucosa lingual que estamos viendo. Hay sequedad bucal, por ende va a haber un riesgo a tener un índice de caries elevado, pero esto llama la atención que el aumento es bilateral. Entonces, y la paciente, bueno, tenemos que indagar siempre, ¿no? No hay molestia a nivel ocular, no siente como arenillas en el ojo, la piel también estaba relativamente seca y dice positivo, la paciente sí, ¿no? Entonces tenía esas molestias, miren sus ojos enrojeciditos un poco. También se llama enfermedad de Mikulicz o síndrome de Zika, es una enfermedad autoinmune, ya eso está, perdón, es una enfermedad cuyo compromiso tiene al sistema inmune, ya el síndrome de Sjögren. Se caracteriza por eso precisamente sequedad bucal, que se llama serostomía, sequedad ocular, seroftalmia, y las glándulas sudoríparas también pueden ser afectadas, ¿no? En menor grado, pero sí están afectadas, seroderma.
Puede haber de tipo primario y de tipo secundario. Primario es cuando no está asociado a ninguna otra enfermedad sistémica y secundario puede ser asociado a una enfermedad sistémica. Miren la histopatología de esta glándula salival. Recuerden histología, cómo se veía una glándula salival. Esto nada que ver, todo esto vemos infiltrado inflamatorio. Aquí un pequeño conducto, aquí otro. ¿Y dónde están los acinos? Que deberían estar aquí, cientos de acinos. No hay. Está siendo reemplazado por células inflamatorias, linfocitos que están invadiendo. Y ya saben, después de los linfocitos, ¿quiénes vienen a reparar? Los fibroblastos. Entonces, ese tejido se va a ir destruyendo, se va a ir reemplazando por tejido fibroso a la final y va a perder la funcionalidad de esa glándula salival. Y eso es lo que hay que evitar. No es extraño este síndrome, estimados estudiantes, así que deben conocerlo. Mucho cuidado con el estrés, las emociones, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, era profesora. Los profesores o los que nos dedicamos a educación, la parte de estrés es bastante, por el mismo manejo de múltiples personas, ¿no? En los diferentes niveles. Entonces ahí el estrés, las emociones, los problemas, ¿no? Que uno lo ve así, entonces hay que tener cuidado. Procesos inflamatorios infecciosos hay que indagar, procesos autoinmunes también puede estar asociado, ¿no? Traumatismos, cirugía, parvovirus, virus Epstein-Barr, ¿no? Pueden desencadenar reacciones que activan al sistema inmunitario, no solamente inmune, sino también nervioso y endocrino. Entonces hay que revisar, hay que preguntar al paciente todos estos factores que puede ser una de las ocasionantes. Lo que les decía, fíjense, así se debería ver una glándula salival normal, pero miren aquí hay un foco inflamatorio patológico y poco a poco se va infiltrando así cada vez más hasta el punto que va a llegar a todos estos acinos se atrofian, se necrosan y bueno, pues al final es reemplazado por inflamación, ¿no? Con una inflamación crónica y tejido fibroso de reparación. Bueno, y un poquito más. Ahí Henry Sjogren fue quien estudió mucho este síndrome, le dio el término de complejo Zika, porque hay seroderma, seroftalmia, serostomía, ¿no? Y aplicó una pigmentación en el ojito. Y él dijo que si es positivo, se va a pigmentar, pero si no, esto no se va a pigmentar porque las lágrimas van a limpiarlas, entonces no, no va a ser positivo cuando no hay este síndrome, ¿no? No se olviden, serostomía, seroftalmia, seroderma. Ahí estamos viendo pacientes con síndrome de Sjögren. Vamos a ver las neoplasias, ¿no? Ya pasando de las lesiones reactivas, obstructivas, ahora también en las glándulas salivales hay neoplasias. Fíjense este cuadrito, la diferencia. Hay neoplasias benignas y malignas, ¿no? Hay que diferenciar, bueno, tienen sus diferencias en cuanto a la clínica y en cuanto al estudio con microscopio de luz. Ya pueden tomarlo como apuntes. Es bueno porque nos ayuda a diferenciar. Miren, dentro de la clínica, un tumor, una neoplasia benigna, es una superficie uniforme y lisa, coloración superficial normal, morfología redondeada por lo general, la forma de cúpula, ¿no? Y puede tener un revestimiento mucoso o cutáneo, de piel o de mucosa. Se mueve y generalmente no duele, pero el maligno, como es una superficie nodular también, puede presentar telangiectasia superficial, esos vasitos sanguíneos, ¿no es cierto? Morfología irregular, eso hay que tener cuidado. En cambio, aquí era redondeadita, se nota que tiene cápsula, pero acá no, es irregular, infiltrativa. Otras veces está ulcerado, fijo e indurado, lo que les decía, y puede estar asociada a trastornos neurológicos, puede doler incluso, puede estar asociada a parestesias o a sintomatología cuando es maligno. Dentro del microscopio, estudio microscópico,
Hay una cápsula lisa y uniforme. Las células se parecen mucho entre sí, por eso se dice eso, ¿no? Uniformidad celular. Las estructuras del tejido están normales. Hay células neoplásicas que desplazan a los nervios, pero sí pueden desplazar, empujar, ¿no? El estroma, el tejido conectivo de sostén, está normal y no hay áreas de necrosis. Pero si hablamos de lo maligno, no tiene cápsula, las células, su morfología y tamaño son irregulares, hay, puede haber pleomorfismo celular, ¿no? Patrones tisulares alterados, a eso se refiere, ¿no? La forma del núcleo, de la célula, del citoplasma, etcétera, del tamaño, puede estar alterado. Y estas células neoplásicas invaden, ¿no? Respetan tejido nervioso, invaden. Por eso es que puede generar parestesias o neuralgias incluso. Hay estroma insuficiente, ¿no? Y áreas de necrosis. Entonces, este es un cuadrito muy didáctico para diferenciar, que ustedes diferencian entre lo benigno y lo maligno, ¿ya? Esto también es importante saber porque coincide con la práctica. Miren, entre tumores benignos y malignos, glándulas salivales mayores y menores vamos a comparar. Benignos, ¿quién tiene mayor cantidad de las glándulas salivales mayores? Sí, por ejemplo, la parótida es 70% patología benigna y maligna 30%. Entonces eso es lo que vamos a encontrar con más frecuencia en una parótida. En una submandibular lo mismo, un poco menos, ¿no? 60% benigno, 40% maligno. En una sublingual, al revés, 30%, poco vamos a encontrar lo benigno, más puede ser lo maligno en la sublingual. Vámonos a las glándulas menores. Sabemos que glandulitas salivales menores hay en muchos lugares como paladar, mucosa bucal, todo lo que les dije, ¿no? Todas estas regiones. Acá en paladar es 50 y 50, en mucosa bucal 50 y 50, labio superior más es benigno, ¿no? 75%, y compare. Entonces, benignos es más frecuente en las glándulas salivales mayores. Vamos a hablar de una de las más frecuentes neoplasias benignas, se llama adenoma pleomórfico o adenoma pleomorfo. Tumor mixto benigno también, ¿no? ¿Qué más? Adenoma polimorfo también se denomina. Estoy viendo si está grabando o no. Y bueno, esta es una neoplasia benigna con alto índice de recidiva. De preferencia hay que tratarlo como maligno. ¿Por qué? Porque es muy infiltrante. Pese a que tiene cápsula, es infiltrante y muchas veces rompe su cápsula. ¿Ya? Entonces se localiza con más frecuencia a nivel de la glándula parótida. Amplia variabilidad, como dice aquí, parénquima estromal. Microscópicamente tiene muchas variantes, ¿ya? Es lento su crecimiento por muchos años, su evolución entonces es lenta, puede tener transformación maligna, es asintomático, duro, elástico, mamelonado, desplazable, miren, puede variar de 2 a 6 centímetros y no afecta la piel que lo cubre, fíjense. Muy diferente a decir un absceso, ¿no? Aquí no podríamos confundir porque dice por todas esas características, duro, elástico, asintomático, mamelonado. Porque presenta mamelones, ¿no? Lobulaciones. 60% en glándula parótida, un 50% en submandibular y un 25% en sublingual. Miren, quirúrgicamente cuando ya se lo hace el abordaje, se supone que como es benigno, tiene una cápsula, ¿no es cierto? Y se nota la cápsula, fíjense, macroscópicamente. Pero muchas veces esta cápsula puede estar rota y pueden estar infiltrándose, ¿no? Entonces, ¿qué decía la característica clínica? Mamelonado. Miren esas lobulaciones, son mamelones que tiene, ¿no? Entonces, a esta patología hay que nomás respetarla porque es infiltrante, un cuidado con que se vuelva maligno, ¿no? Entonces, presenta una cápsula fibrosa, ¿sí? Miren este adenoma que vemos acá, aquí anatomía patológica, aquí patología.
Proliferación de células miepiteliales puede haber, componentes de tejido epitelial y mesenquimal. Entonces, así se ve. Pero, ¿qué les decía? Lo negativo es que esta patología muchas veces rompe e infiltra otras estructuras. Se puede romper la cápsula. Tiene variantes, ya esto en el ámbito de patología, comentándoles, no es nomás decir adenoma pleomórfico, ya tiene variante condroide, mixoide, ¿no? Hay, hay variantes en cuanto a la histopatología, pero sus características generales son esas. Cápsula muy delgada, deshilachada, como vemos por acá. Algunas zonas pueden carecer de cápsula. Por eso es que hay que tener nomás un buen margen de seguridad en el momento de la extirpación quirúrgica. Otra patología benigna se llama mioepitelioma. Sinónimo tumor mioepitelial benigno o adenoma mioepitelial. ¿Ya? Miren las características clínicas que tiene. Parecido a lo que es adenoma pleomórfico. ¿No es cierto? No, esto es mil disculpas, esto es de, ay, esto es de, vamos a ver si hay aquí. Esto es de, esta partecita se me ha copiado, mil disculpas, de adenoma pleomórfico. Entonces lo vamos a sacar, esto es así. Las características clínicas, bueno, esta es una patología benigna. No es tan riesgosa, es igual. ¿Cómo se ve la característica clínica? Es un localizado, indurado, puede estar asociado a cualquier glándula salival, ya sea mayor o menor, de mayor frecuencia glándula salival menor. Ya miren, aquí estamos viendo un mioepitelioma en la pared posterior de la faringe, ¿no? Un aumento de volumen localizado. Como es benigno, todas las características, ya que tiene cápsula, que es móvil, circunscrita, del mismo color de la mucosa, no ulcerada, todo lo que hemos ido hablando. ¿Qué más? Su nombre dice mioepitelioma, es de origen de células mioepiteliales. ¿Recuerdan el acino? Creo que no me están viendo. Los acinos son acino, conglomerado de células, su conducto, acino. En torno a estos acinos hay unas celulitas que se llaman mioepiteliales, son estrelladitas. Hagamos de cuenta que esta mi mano es una célula mioepitelial. ¿Y está dónde? En torno a los acinos. También puede haber en torno a los conductos. Pero se llaman mioepiteliales. Su nombre dice mioepitelial. Tiene algo de músculo, tiene proteínas contráctiles. ¿Para qué? Y de algo de epitelial. ¿Para qué? Para que como se contraigan, compresiona al acino y ayuda en la salida de la saliva. Así va expulsando el acino. Bien interesante, ¿no? Estas celulitas que están en torno a los acinos y en torno a los conductos. Esa su propiedad contráctil hace que la presión, la contracción, ayude en la salida de la saliva en el acino. Pero estas celulitas mioepiteliales pueden traernos problemas, pueden traernos tumores, neoplasia. A eso se llama mioepitelioma. ¿Ya? Ese es su origen. Es benigno, no tiene no es de carácter recidivante como el adenoma pleomórfico. Su localización más frecuente es en la parótida, pero también en glándulas salivales menores, donde más en paladar duro, blando, ¿no? Y su macroscopía son tumores sólidos, igual, por lo general son pequeños, miden menor a 3 centímetros de diámetro, ¿no? Color marrón, claro, amarillento bajo, dice, ¿no? ¿no? Como han visto hace rato en la clínica. Tienes este miopitelioma, tiene variantes. Esta es una variante epitelioide, parecen las celulitas epiteliales, ¿no? Miren ahí la proliferación de las células de este mioepitelioma. Pero tiene otras variantes, una variante fusiforme, que más parecen fibroblastos, pero estas son células mioepiteliales, ¿ya?
Deberían ser bien poquitas, miren cómo, cuántas están, miles y cientos, ¿no? Y están formando pues una neoplasia. Y hay otra variante que se llama plasmocitoide, parecen células plasmáticas, tal cual yo confundiría fácilmente si no me dijeran que esto es un tumor. Ah, esto es un plasmocito, puedo decir. Y miren, se parecen, pero igual es un epitelio. Bueno, este es un enfoque más de estudio patológico, ¿no? Con que, con que sepamos que el tumor benigno con todas sus características se denomina mioepitelioma. ¿Qué más tenemos? Ahí está, es el variante plasmocitoide, muy clarita. Y hablemos de las malignas. A ver, vamos a ver. Lo maligno. Lo maligno, estamos repitiendo el cuadrito, ¿no? Para que recuerden. Lo maligno felizmente es poco frecuente en glándulas salivales mayores. Pero miren esa ironía, ¿no? Es más frecuente, aquí si comparan porcentajes, es más frecuente en glándulas salivales, eh, perdón, es menos frecuente en glándulas salivales mayores. Y podemos ver que acá es más frecuente en glándulas salivales menores. Miren por acá, aquí está el número que hace variación. Miren el porcentaje de la comparación, ¿no? Los malignos son más frecuentes en glándulas salivales menores. En todas estas pueden comparar, ir comparando porcentajes. Bueno, como dato informativo para ustedes, ¿qué se llama algo? O sea, ¿cuáles son las patologías malignas de glándulas salivales? ¿Con qué nos podemos encontrar? Le vamos a mencionar esta, un carcinoma mucoepidermoide, uno de los más frecuentes. Ya, carcinoma mucoepidermoide. Es común, es maligna, muy frecuente en adultos, también en niños. Hoy en día mucho cáncer se está presentando en niños. Edad media aproximada de 45 años. Lo más frecuente, 60% en paladar, ¿no es cierto? Hay una predilección más femenina en relación femenino, 3, en relación a varones, 2, ¿ya? En lengua y los tumores en la almohadilla retromolar. Entonces se puede presentar tanto en paladar, en lengua, como en el área retromolar, a nivel de la almohadilla retromolar. Miren, 53% en glándulas salivales mayores, parótida, su maxilar, perdón, su mandibular, como quieran llamar, y la sublingual. ¿Cuál corre más riesgo? La parótida es por ahí un poco más frecuente. Pero miren, aquí estamos viendo este ejemplo de un carcinoma mucoepidermoide en lengua, ¿no? Frecuentes en sitios intraorales, paladar y mucosa bucal. Bueno, mucosa bucal está prácticamente en todo, ¿no? Entonces, donde hay glándulas salivales menores, cuidado, y hemos visto que es más frecuente en glándulas salivales menores. Entonces, acá, será benigno, siempre valoren su evolución, la sintomatología, las características, revisen si es móvil, si es fijo, indurado, doloroso, si hay parestesia o no, ya les dije, ¿no? Esas diferencias que veíamos entre benigno y maligno. A ver, acá signos, puede haber tumefacción indoloras de inicio, ¿no? Porque después se hacen dolorosas, firmes, fijas, eso hay que tener cuidado, porque lo benigno es móvil, ¿no es cierto? Neoplasias superficiales intraorales pueden ser, puede presentar ese color azul a rojo, azulado a rojo, similar al mucocele o lesión vascular. Puede presentarse de manera papilar, como papilas al que sale, ¿no? Incluso algunas veces, si se encontrara en paladar, por ejemplo, en fondo de vestíbulo, puede erosionar a hueso. Así de agresivo es el carcinoma. Ya hay mucho cuidado, ¿no? Puede cursar con dolor, otorrea, cuidado esto, ¿no? Parestesia, parálisis del nervio facial, disfagia, hemorragia, trismo, ulceraciones, aquí más debemos aumentar. Entonces es muy diferente a lo benigno, ¿no?
Entonces, señores estudiantes, mucho cuidado. Yo creo que en estas clases hemos ido hablando también siempre diferenciar entre lo benigno y lo maligno, tanto entre patología ósea, en lesiones de la mucosa bucal. Hay que tener cuidado. Se pueden clasificar, ¿no es cierto? De acuerdo el carcinoma mucoepidermoide puede clasificarse de acuerdo a la hipercromasía, al pleomorfismo nuclear, si hay mitosis atípicas, si hay núcleos prominentes, el índice de núcleo celular alterado. Bueno, esto recordarán, esto hemos visto en segundo año, dirán, ¿no? Cuando todo esto vemos que se llama, displasia, sí, displasia. Entonces ya estamos hablando de algo maligno. Entonces hay que diferenciar estas características para decir, estas características histopatológicas para ver los patrones de malignidad, ¿no? Hay un patrón de malignidad, un carcinoma mucoepidermoide puede ser de bajo grado, de grado intermedio, de grado alto. Miren, en la submandibular los tumores de la glándula de bajo grado tienden a comportarse más agresivos. Eso dentro de la experiencia de los cirujanos, ¿no? La histopatología de bajo grado, sí, hay inflamación crónica, hay metaplasia. Bueno, esta laminita no me deja mostrarles mucho, pero si viéramos ahí un mayor aumento, ya saben toda la transformación que hay, que por segundo año ya hemos llevado, ¿no? En cáncer, en todo lo que son patología neoplásica. Entonces acá estamos viendo un estroma laxo y fibroso a la vez. Aquí hay componentes de mucina, transformación metaplásica, mayor aumento, siempre se van transformando las células a malignas con todo ese pleomorfismo que hemos mencionado. Bueno, lo que les aconsejo, y siempre les voy a decir y repetir, léanse, yo les he dado una pinceladita de lo que es patología glandular, como lo hemos hecho todos los docentes en los diferentes temas. Nada mejor que salir de la ignorancia. Yo me puedo equivocar como docente quizá, pero nada les va a dar mejor respaldo que estos señores, estos libros que nos han servido de apoyos durante esta gestión. El libro de Neville, una maravilla, ¿no? Léanlo, está lo más fácil, está leerlo en portugués, porque también hay versión en inglés. El de portugués es fácil, de fácil comprensión. Siempre llévense un librito de patología en su consultorio, en su ejercicio profesional. Este libro de medicina y patología oral, la novena edición, ustedes ya la tienen en color verde y negro. Esta es la octava edición. La novena ya la tienen en la biblioteca. Quedan invitados a leerlo. En original hemos obsequiado los docentes de la asignatura. También hemos obsequiado, no este ustedes lo tienen. Ya no, es que queríamos comprar pero ya no hay, la edición y está agotada. Lo que hemos obsequiado es el libro de medicina bucal de Bascones, un libro muy lindo. El doctor Bascones sigue vivo, así que es un libro así de este color de tapa, pero este lo tienen todos, ¿no? El de Bascones, revísenlo, es muy lindo libro también de medicina bucal, que les ayuda mucho, nos ayuda mucho en la consulta odontológica. Bueno, jóvenes, este año se ha tratado de resumir así, todo el contenido es amplio. Yo les deseo mucho éxito en su ejercicio profesional y me despido a nombre de todos los docentes. He tenido la oportunidad de darles la última clase teórica. Que les vaya muy bien, jóvenes. Ya en cuarto año van a ya entrar a boca, a paciente. En quinto año harán un repaso, un reforzamiento de lo que se ve en cuarto, y donde realmente van a empezar a ver toda la variante ya va a ser en el ejercicio profesional. Muchos éxitos, que les vaya muy bien y espero no verlos al año, pero yo sé que si les falta, uno hace su autoevaluación y dice, no, realmente me falta. Este es un pilar en el ejercicio de la profesión, así que
Múnanse bien, siempre les he dicho, de patología de estomatológica, semiología estomatológica. Son dos pilares grandes en nuestro ejercicio profesional y para que les vaya muy bien. Les agradezco mucho, que tengan un lindo fin de año y como les digo, ya nos estamos entrando a exámenes de terceros parciales y finales, pero háganse siempre esa autoevaluación crítica de decir si realmente me falta, debo aprender, porque la intención no es que ustedes aprueben, no debe ser eso, por lo menos de nosotros como docentes, no es que aprobar, porque han visto tanta patología, tantas lesiones que se pueden presentar y no pueden equivocarse en el diagnóstico, porque al equivocarse en el diagnóstico van a incurrir en errores y pueden arriesgar su profesión, eso que les está costando tanto tiempo. Entonces, múnanse de mucho conocimiento. Y si digo uno dice, me falta, entonces, bueno, pues adelante, me toca reprobar o tengo que repetir el año adelante, pero he egresado sabiendo. En algunos casos y en otros casos que han aprovechado y le han dado horas extras, incluso al estudio. Felicidades. Que les vaya muy bien, muchachos, y yo dejo de